creo que muchos de ustedes no estaban la semana anterior. A ver, ¿quiénes no estaban la semana pasada aquí? Varias cosas pasaron la semana pasada, pues están 100 de las personas de la iglesia en campamento, cerca de 100 personas en campamento de jóvenes. También era el último puente del periodo de vacaciones y mucha gente afuera. Yo creo que estábamos la mitad de la congregación la semana anterior. Así que para aquellos que no vinieron hace 8 días comenzamos una nueva serie de predicaciones en el Evangelio de Juan. ¿Y cómo se llama la serie? ¿Los que estuvieron? Se trata de Jesús. Así que vamos a explorar durante las próximas 13 semanas, vamos a llegar tal vez hasta el capítulo 4 del Evangelio de Juan, para descubrir qué nos dice y nos enseña el Evangelio de Juan acerca de Jesús. Hace 8 días decíamos que Jesús es el Verbo y estudiábamos qué implicaba eso, ¿cierto? Y aprendíamos varias cosas. ¿Alguien me puede recordar algunas de las cosas que decíamos para el bien de los hermanos que no están aquí? Que no estuvieron aquí hace 8 días. Que Jesús es Dios, ¿cierto? Él es Dios. Él estaba con Dios, pero también Él era Dios. Lo segundo que hablábamos también era que Él era preexistente, es decir, Jesús no tiene un comienzo, Jesús es desde el principio, en el principio ya existía. Él no fue lo primero de los creados, como dicen los testigos de Jehová y los musulmanes. Él es la vida, porque le da vida a todo lo demás. Y eso es lo que decíamos al final, que Él es la vida y que todo lo demás simplemente es el soplo de su propia existencia. Por eso Dios, cuando vio al hombre, sopló sobre él aliento de vida y vino la vida. Todos los seres humanos y todo lo creado es simplemente un soplo. Él es la vida original, Él es la vida. Eso decíamos la vez pasada y hoy vamos a estudiar entonces versos 6 al 13 del Evangelio de Juan. Por favor, si tiene su Biblia, busque Evangelio de Juan, capítulo 1, y vamos a estar leyendo desde el verso 6 hasta el verso 13. Juan capítulo 1, versos 6 al 13. ¿Lo tenemos? Muy bien. Dice la palabra del Señor. Vino un hombre llamado Juan. Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Esa luz verdadera que alumbra a todo ser humano venía a este mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Padre, que hoy podamos, Señor, al estudiar esta porción de la Escritura que es nuestro plato que pones por delante, seguirnos encontrando con la maravilla de quién es Jesús. Que nuestras almas se sacien y tengan mayor sed y hambre por ti. Que podamos entender que se trata de ti, que tú eres el centro. Que hoy que vamos a explorar, Señor, esta figura de la luz, que vamos a mirar, Señor, el rechazo de esa luz y la aceptación de esa luz, tú nos invites, Señor, a venir hacia ti y a correr hacia ti. Llévate toda distracción, por favor, y permítenos estar 100% presentes en este lugar. Que tu palabra haga lo que nada más puede hacer en esta vida, que es sacarnos de las tinieblas y traernos a la luz. Que tu palabra sea guía, lámpara que ilumina nuestra vida. Que tu Espíritu Santo nos asista y que tú vengas y nos hagas, Señor, temblar ante tu palabra y ante quién eres tú en este texto. Te lo pedimos y esperamos en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Jesús es el Verbo, decíamos la semana anterior. Hoy diremos que Jesús es la luz. Nuestro texto ya desde el versículo 5, Juan empieza a hablar mucho de ese tema de la luz. Dice que la vida era la luz de la humanidad. Verso 5, la luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. Pero a partir del verso 6 se nos introduce un nuevo personaje en esta historia.
Ese personaje se llama Juan. Y varias cosas se nos dicen de Juan. Por ejemplo, que Juan es testigo de la luz. No nos detendremos en este sermón a estudiar la vida de Juan y el rol de Juan, porque lo haremos en los sermones que vienen, tal vez al final. En 2 predicaciones más tomaremos más tiempo para ver a Juan como un personaje en esta historia. Pero básicamente lo que el texto nos dice es que vino un hombre que fue enviado por Dios y que este hombre vino para ser testigo, para dar testimonio de la luz. ¿Recuerdan cuál es el objetivo del Evangelio de Juan? La semana pasada lo veíamos. ¿Qué es lo que se propone Juan? Capítulo 20, versos 30 y 31. Ok, entonces mostrar que Jesús es Dios por medio de las señales. Estas cosas se han escrito, dice capítulo 20, para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengamos vida eterna. Así que lo que Juan viene a hacer es convertirse en un testigo de ese que es el Cristo, el Hijo de Dios, de ese que en este texto se nos dirá que es la luz. Testigo de la luz. Si usted lee desde el versículo 4 hasta el versículo 8, ¿cuántas veces aparece la palabra luz? A ver, rápidamente, estudiosos de la Escritura. Coja su Biblia y trate de observar cuántas veces aparece la palabra luz desde el versículo 4 hasta el verso 8. 3, 4, 5, ¿quién da más? 6, ¿quién da más? Depende de la versión que usted tenga, va a encontrar más o menos entre 6 y 8 veces la palabra luz en esos versículos. Uno de los tips de estudio bíblico es que cuando una palabra aparece en una porción tan corta, tantas veces, debemos ponerle cuidado. Pero ¿por qué Juan nos quiere insistir con este tema de identificar a Jesús como la luz? ¿Qué es lo que hay en la mente de Juan y por qué es tan importante decirnos que Jesús es la luz verdadera? ¿Qué hay detrás de esta intencionalidad del autor? Bueno, para eso necesitamos en primer lugar entender qué es la luz. Yo creo que algunos muchachos, y yo pasé por eso hace varios años, no entendíamos. ¿Cuántos vivieron el racionamiento de energía que hubo en la época de Gaviria? ¿Cierto? Que adelantaron el reloj, bueno, todo ese tema que uno decía, pero ¿por qué? Y se enloqueció, bueno, todo ese tema. Muchos de los muchachos cuando en esta época que hubo una tensión de que si eso iba a pasar nuevamente hace poco, no entendían cómo así, pero si es que yo oprimo aquí la luz aparece. ¿Qué tiene que ver eso con que no haya agua? Es decir, ¿qué tiene que ver la luz con que no haya agua? Y muchos de las nuevas generaciones piensan que básicamente la luz es como mágica. Yo oprimo un botón y alumbró la luz, ¿cierto? Y está la luz. Que la luz es estática, que la luz está ahí. Pero básicamente, si uno estudia un poquito de cómo funciona todo esto, la luz no es estática. La luz básicamente es energía. Energía luminosa. Energía. Eso es la luz. ¿Cuál es la velocidad de la luz? ¿Recuerdan? A ver, chicos que están en bachillerato, séptimo, octavo, noveno. 300.000 kilómetros por segundo. Eso quiere decir que más o menos un rayo de luz, o el cálculo que se hace es que para que la luz que hay en la Tierra, o al revés, la luz que refleja la Luna, llegue a la Tierra, se tarda 1.26 segundos. Desde que sale de allá a llegar hasta acá. 1.26 segundos. La luz es una energía poderosísima. El sol en sí mismo es una masa de energía. La luz también es una onda que viaja a esa velocidad. Y básicamente lo que hace la luz es que todas las cosas se hagan visibles. La luz llega al ojo humano y nos permite ver todas las cosas. Si en este momento apagáramos la luz en este lugar, y podemos hacerlo, podemos apagar las luces. Vamos a ver si funciona el experimento y las de aquí también. Un momentico. Ok, y si yo les mostrara, por ejemplo, no sé, y les preguntara de qué color es esta letra, a los de atrás. Los colores, podemos prenderlas otra vez, gracias. Los colores y las cosas se hacen visibles es por la luz.
Yo no puedo saber si la camisa que tiene mi hermano es de color naranja si no tengo luz. Así que la luz es lo que hace que todas las realidades se hagan visibles y perceptibles a mi realidad. En ese sentido, así como la luz es aquello que hace que todas las cosas se hagan visibles para mí, de la misma manera en el mundo espiritual, Jesús es la persona que hace que todos los asuntos espirituales se hagan visibles y reales para mí. Sin Jesús, todo en el mundo espiritual me parece oscuro y yo no puedo ver absolutamente nada, ni entender absolutamente nada. Esa expresión de, uy, se le encendió el bombillo. Uy, ¿quién lo iluminó? Porque también la luz es una expresión de entendimiento. Jesús entonces es esa persona que es la luz que hace que todo en el mundo espiritual tenga sentido y pueda llegar a ser visible para nosotros. Así que esa es la luz, pero más allá de las definiciones físicas de lo que es la luz, creo que Juan tiene en su mente llevarnos y trasladarnos al Antiguo Testamento. Recuerden que para Juan es muy importante decirnos que Jesús es aquel que ha sido prometido en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, que Él es el cumplimiento de las profecías. Así que tenemos que pensar qué implicaba este tema de la luz cuando se refería a Dios. Y quiero básicamente mencionar dos realidades que en el Antiguo Testamento señalan a la luz, a Dios como la luz del mundo. En primer lugar, ustedes recordarán que cuando Dios saca al pueblo de Egipto y los lleva por el desierto, Dios cómo manifestaba su presencia en medio del pueblo y cómo los dirigía a ellos. ¿Recuerdan? Había en el día, ¿qué cosa? Una nube, y en la noche una columna de fuego, porque hacía mucho frío. El texto nos dice que la columna de fuego venía para alumbrar el camino y guiarlos de tal manera que aún en la noche pudieran seguir moviéndose por el desierto. La presencia de Dios en el Éxodo es manifestada a través de una luz, una columna de fuego para la noche, que alumbraba el camino del pueblo para que siguieran dirigiéndose hacia donde Dios los quería llevar. Así que, en un sentido, la luz en el Antiguo Testamento, refiriéndose a Dios, proveía dos cosas: la presencia de Dios entre el pueblo, yo estoy con ustedes, pero también la dirección de Dios para el pueblo. Más adelante, los profetas desarrollan este tema de la luz. Y por ejemplo, en el capítulo 49 de Isaías, el profeta nos dice lo siguiente en el verso 6, apuntando a quién era la luz. No es gran cosa que seas mi siervo, y este es un texto mesiánico, es decir, que refiere al Mesías que habría de venir, ni que restaures a las tribus de Jacob, ni que hagas volver a los de Israel, a quienes he preservado. Yo te pongo ahora como luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Yo te pongo a ese Mesías como una luz para las naciones, no solamente para Israel, sino para todas las naciones de la tierra. Más atrás, en el capítulo 42, también se nos refiere estas verdades acerca de Él como la luz. Dice el versículo 6, yo el Señor te he llamado en justicia, te he tomado de la mano, yo te formé, yo te constituí como un pacto para el pueblo, como luz para las naciones. Así que en un sentido Juan nos está haciendo pensar y está haciendo pensar a sus lectores en el Antiguo Testamento. Cuando los lectores del Nuevo Testamento escuchan que Él es la luz verdadera, inmediatamente conectan su mente con Isaías 49, con Isaías 42 y con esas preciosas promesas de que vendría el Mesías y que Él sería luz a las naciones. En el capítulo 9 de Isaías también se nos menciona un texto precioso cuando se dice que la nación que andaba en tinieblas ha visto gran luz. ¿Y saben cómo verá la luz esa nación? A través del nacimiento del niño que se llama Emanuel. Capítulo 9 de Isaías, verso 6, que está ese texto que luego también los evangelistas toman para referirse a Jesús. Él es el Emanuel prometido en Isaías. Pero en ese texto de Isaías lo que se nos está diciendo es, va a venir uno que va a alumbrar a las naciones, y ese que va a venir va a nacer de una mujer y será
Su nombre será Emanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Notan cómo se juntan estas dos realidades? La presencia de Dios, Dios con nosotros es la luz, y también la dirección de Dios a las naciones, para que las naciones puedan ver a Dios mismo. Así que Juan ve en Jesús aquella luz que es tan poderosa que puede alumbrar a todo ser humano. Jesús es la luz de las naciones. Jesús es la luz que hace posible que nosotros, que éramos ciegos y vivíamos en oscuridad y las cosas espirituales nos parecían una bobada, una completa estupidez pensar en que Dios existe, una completa estupidez venir un domingo y dedicar 2 horas del tiempo a levantar las manos, a estar de rodillas, a llorar. ¿Qué es esa gente tan loca? Que hace que eso que antes para nosotros era una locura, ahora sea nuestra gloria, nuestro deseo, nuestro anhelo cada vez que nos levantamos un domingo en la mañana, el deseo que tenemos cada vez que ponemos un pie después de levantarnos de nuestra cama, de decir: Dios, aquí estoy en tu presencia. Él es el que alumbra nuestros ojos y nos hace ver las cosas que antes no veíamos. Jesús es la luz de las naciones. Jesús es la luz. Pero nuestro texto no dice solamente que Jesús era la luz, sino que si usted lee el versículo 9 del capítulo 1 de Juan, nos dice otra cosa más. Él no solamente es la luz, sino que Él es la luz verdadera. La luz verdadera. Si Jesús es la luz verdadera, entonces, por implicación lógica, hay luces falsas. Déjenme por lo menos mencionarle 3 luces falsas que nosotros hemos conocido y que nosotros hemos tenido que lidiar. Hubo una época en la historia de la humanidad que se llamó el siglo o la época de las luces. ¿Recuerdan? ¿Sí? Historia, octavo más o menos, que le enseñan a uno filosofía, historia. El siglo de las luces, y uno tuvo que hacer el trabajo y ver y estudiar, y a los que no les gusta la historia, pues qué pereza todo eso. Pero básicamente lo que se decía en esta época es que la razón es la luz. Fue denominada así por su declarada finalidad de disipar las tinieblas de la humanidad mediante las luces de la razón. El mundo estaba en un periodo muy oscuro y lo que se proponían en esta época los pensadores de la Ilustración, conocida también así, es que la razón humana podía combatir la ignorancia, la superstición, que le hace como religión, cristianismo y todo lo demás, y la tiranía, para construir un mundo mejor. Hubo una época en la humanidad en que el ser humano pensó que la razón era la luz del mundo. Que si nosotros lográbamos conectar la razón y ser hombres pensantes, que podríamos llegar a quitar la ignorancia de las personas, a dejar de vivir por supersticiones y dejar de vivir en la tiranía y ser personas razonables. Y tal vez después de eso el mundo fue mejor, tal vez, pero no es un buen mundo. Tal vez el mundo fue un poco mejor después de esto, pero definitivamente no es un buen mundo. Esa luz fue extinguida porque es una luz falsa. Esa luz no ha sido la luz de las naciones. No es sino salir a la calle, prender el televisor en nuestras casas, en la sala, para darnos cuenta de que no es así, de que el mundo no es ahora libre de la ignorancia, de la tiranía y de la superstición. Así que esa era una luz falsa, que a través de la razón, que a través de estudiar mucho, de ser hombres que hacen las cosas basados en la razón, entonces el mundo será mejor. Segundo lugar, otra luz falsa es la luz que y esta es una luz que estamos viviendo en todo su furor, que te dice, no es que esté en la razón, sino que está dentro de ti. Vivimos en la época del PNL, programación neurolingüística. Vivimos en la época de la psicologización de la fe.
donde muchas veces hemos confundido el poder de Dios para transformar por el poder que habita dentro de nosotros, entre comillas, que nos puede llegar a transformar. En contraste con lo que la Biblia nos dice en 2 Timoteo capítulo 3, verso 16, que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil, ¿para qué cosa? Para enseñar, para redarguir, para instruir. Nosotros entonces ya no consideramos que la Biblia es suficiente para aconsejar a nuestros hermanos. Y entonces necesitamos terapia. Ya no se confía en el Espíritu Santo para que produzca los cambios necesarios en la vida de los creyentes. Esto a pesar de que Dios dice en 2 de Pedro capítulo 1 verso 3 que todo lo necesario para la vida y la piedad nos ha sido entregados en la persona de Jesús. Durante generaciones los creyentes llevaban sus problemas al Señor y acudían a la palabra de Dios para ver qué Dios decía en esas situaciones, en el dolor, en la aflicción, en la soledad, en las cosas que vivimos los seres humanos bajo este cielo y bajo este sol. Pero ahora nosotros decimos que necesitamos llevarlos a un experto. A los jóvenes ya no se les apremia que prediquen la palabra, y esto lo dice MacDonald, un autor. Ya no se les apremia que prediquen la palabra, sino que ahora el lema es practiquen la terapia. Y el problema no es de los psicólogos. Pues la iglesia, pastores, siervos de Dios, estamos allí. Creyendo que hay otra luz. El problema no es la psicología. El problema es cuando ella se pone como un sustituto de la luz. Cuando le hacemos pensar a la gente que realmente la luz está dentro de ti y lo que tú necesitas es quitar los estorbos de tu corazón porque la luz habita dentro de ti. Falso. Porque la luz no está dentro de nosotros, la luz es una persona y se llama Jesucristo. Y yo necesito entonces llevar a las personas a encontrarse con el Evangelio. Porque sí, puede ser que esa persona se automejore, sacarle una versión de sí mismo a esa persona. Pero finalmente esa persona terminará en tinieblas porque su luz se apagará y no verá la luz de la vida. Así que ese mensaje de que la luz está en ti, descúbrela, no es el mensaje del Evangelio. Cuidado nosotros con quitarle la gloria al Señor. La luz no está dentro del ser humano. La Biblia lo que dice que hay dentro de nosotros es tinieblas y que la luz es una persona. La luz no es descubrir una versión mejorada de ti mismo. Así que también esa es una luz falsa. La luz no está dentro de ti. Y en tercer lugar, otra luz falsa que está de moda en estos tiempos es la luz que habita el universo. Vivimos en una época muy espiritual. La posmodernidad es una época caracterizada por un retorno a la espiritualidad. La modernidad fue caracterizada por el énfasis en la razón, ¿cierto? En la ciencia, pero ahora nos hemos vuelto en un sentido a buscar el sentido profundo de la vida. Entonces usted ve cada vez con mayor frecuencia que existen cosas donde le hacen pensar a la gente que tú tienes un contacto con el mundo espiritual. Los seres angelicales. Tú puedes entrar en contacto con la energía que sostiene el mundo. Chakras y mantras del hinduismo, el chi del taoísmo, el nirvana del budismo. Todas esas cosas son simplemente chispazos de espiritualidad. Fuegos artificiales que uno los ve y dice, pero que simplemente como los fuegos artificiales son muy llamativos, pero a la vez fugaces, porque no van a poder alumbrar tu vida, porque no son la luz verdadera, son luces falsas. Dice el verso 9 y verso 10, esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano,
venía a este mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Jesús es la luz verdadera. ¿Quieres salir de la oscuridad de tu vida? ¿Quieres dejar las tinieblas de tu corazón? Ven a Jesús. Él es la luz verdadera. Todo lo demás fuera de Él son luces falsas. Todo lo demás es como querer alumbrar nuestro camino con fósforos. Se te van a apagar, te van a quemar los dedos. Él es la luz verdadera. Ahora bien, algunos entre nosotros pueden pensar, bueno, y si Él es la luz verdadera, si Él es la luz que alumbra a todo ser humano, si Él es una luz suficiente para irradiar a toda la humanidad, entonces, ¿por qué vivimos en esa realidad? ¿Por qué vivimos en este mundo? Si nadie, dice el versículo 5, puede extinguir esa luz, ¿por qué vivimos en un mundo de tanta oscuridad? El sol es la luz primaria de la creación. El sol sale sobre altos y bajitos, sobre buenos y malos, sobre hombres y mujeres, sobre empleados y empleadores, sobre independientes, sobre pobres y ricos, sobre los de Colombia y sobre los de la China. El sol sale sobre todos. Pero si algunos hombres toman la decisión de irse a vivir a cavernas, de internarse en cuevas para vivir en tinieblas y en oscuridad, la culpa no es del sol por no alumbrarles. Nadie podrá decir que la culpa es del sol. Eso es lo que nos dice entonces el texto a partir del versículo 11, verso 10 y verso 11. Sí, el sol está, la luz ya estaba en el mundo, verso 10, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no le recibieron. La luz fue rechazada por la humanidad. No queremos la luz. Una de las cosas que yo más aborrezco es la luz. La luz, cuando estoy dormido, son tipo 5 de la mañana, y eso me pasaba mucho en mi adolescencia, y sé que aquí padres se van a identificar con esa realidad, y adolescentes también. Y la forma sutil que tiene mamá de despertarme es, no hay cosa más fastidiosa, odiosa, que uno estando dormidito o recién levantado y no queriendo ver la luz, que la mamá le diga, ¡ya no más! Y prenda esa luz de 110 y que le da uno encima de la cara. ¿Y uno qué hace? Se pone la almohada y eso. Cuando los hombres nos acostumbramos a la oscuridad, cuando llega la luz, la rechazamos, la aborrecemos, la odiamos. Y esa es la experiencia que vive el mundo. Vino la luz, pero la luz no fue reconocida, pero la luz fue rechazada. Dos clases de rechazo que nos muestra este texto acerca de la luz. El primero de ellos es que el que creó el mundo, Él creó el mundo, pero el mundo no lo conoció o no lo reconoció, dice verso 10. Él creó el mundo, pero el mundo no lo reconoció. Conocer que Dios me creó, conocer que yo fui hecho por Dios, que Dios es el creador, conocer que Él es el creador de todas las cosas que existen, conocer que Él es Dios, no significa que le conocemos. El apóstol Pablo, de hecho, desarrolla esa idea en el libro de Romanos y dice acerca de la humanidad lo siguiente: porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder, su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Todos vemos la creación de Dios, Dios se manifiesta en su creación, todos hemos visto al Dios creador, todos sabemos que Él es el creador. A pesar
de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Yo puedo conocer que Dios es el creador. Yo puedo conocer muchas cosas acerca de Dios. Es posible conocer cosas acerca de Dios. Es posible venir cada semana a un lugar como estos y escuchar cosas bonitas sobre Dios. Es posible replicarlas. Es posible dar un discurso sobre Dios sin conocer a Dios. Quien conoce a Dios lo reconoce en su vida. Quien conoce a Dios lo reconoce en su propia realidad. Esta nación que se ha jactado de ser una nación cristiana, el país del Sagrado Corazón. Pero ¿no les parece que la evidencia es suficiente para pensar que realmente nosotros hemos rechazado la luz? Conocemos a Dios, conocemos la cruz, conocemos las historias sobre Jesús, pero la evidencia nos demuestra que realmente esta nación y este mundo no ha reconocido a Dios. Así que lo primero que Juan dice es que el mundo en sí mismo ha rechazado esta luz. La luz está en la humanidad, el sol alumbra sobre todos, pero el mundo ha decidido esconderse en cavernas para que esa luz no les dé. Pero Juan va más allá de pensar en el mundo como un todo, sino que Juan acerca un poquito más el lente como un camarógrafo que quiere captar algo más profundo y más cercano, y entonces nos dice el versículo 11, vino a lo que era suyo, pero los suyos no le recibieron. Acerca el lente a Israel, al pueblo escogido de Dios. Yo no sé si usted ha vivido alguna vez la triste experiencia de que usted hace mucho rato no visita a un amigo o un familiar y usted decide, hoy le voy a dar la sorpresa, hoy le voy a caer en su casa, le voy a llegar de sorpresa. Y usted se imagina en el camino, no, se va a poner feliz, va a llorar, mejor dicho, me va a abrazar, y usted como que se revisa, qué pena porque me va a abrazar, y usted llega, golpea o timbra, dicen, hola, ¿qué más? Mamá, que llegó aquel. Bueno, dígale que espere un momentico que me estoy bañando. Llega, lo sientan y ni un vaso de agua le brindan. ¿Ha vivido usted esta experiencia? De que usted va a una casa y va a hacer una visita y que usted piensa que, mejor dicho, van a estar felices con usted y el recibimiento usted dice, bueno, eso lo experimentó nuestro Señor. Él vino a los suyos, a su pueblo, a su nación, a aquellos que se suponía que iban a gritar de júbilo. Ha llegado el Mesías, por cientos de años lo hemos esperado y está aquí hoy. Y vino a los suyos, y los suyos no le recibieron. Qué experiencia tan dolorosa. Isaías 65:2 pone en palabras de Dios mismo ese dolor del corazón de que cuando yo quiero a mi pueblo y quiero darles luz, ellos me rechazan. Y dice Isaías 65:2, todo el día extendí mis manos hacia un pueblo rebelde que va por mal camino siguiendo sus propias ideas. Todo el día les extendí mis manos, 24/7, todo el día. Mis hermanos, el problema con Dios no es que Dios sea difícil de conocer. El problema con Dios no es que Dios sea difícil de encontrar. Y algunos dicen, pero es que a mí Dios no me habla. A mí Dios no me dice nada. Si eso es verdad, ¿qué haces aquí? ¿Qué crees que está pasando aquí? Si eso es cierto, ¿qué crees que Dios está haciendo ahora contigo al abrirte este texto de la Escritura? El problema no es de Dios. Dios dice todo el día, cada 8 días, cada domingo. El problema no es de falta de evidencias o de falta de información o de falta de presencia de Dios en medio de nosotros. El problema es de incredulidad. Y el problema es que nosotros, aún teniendo la luz, preferimos las tinieblas que la luz. La luz está, pero nosotros le hemos puesto un cajón encima. Más adelante Juan nos va a decir eso.
hemos preferido nuestras cuevas. Pedimos, no me prenda la luz. Por eso muchos de los que no se acercan al Señor lo hacen por eso. No me hable de Dios, no me diga más eso, no me dé cantaleta. ¿Por qué? Porque no le gusta la luz. Porque ha vivido tanto tiempo en tinieblas que no quiere ver la luz. Porque la luz ya le es fastidiosa, porque la luz ya le es causa de incomodidad. Pero en medio de este texto y en medio de este rechazo hay también aceptación. Porque no importa cuántas veces tú hayas rechazado la luz, Dios no te lleva marcador ni registro en su cuenta, sino que si hoy vieres tú su luz, todo el pasado quedará atrás. Si haces lo que el verso 12 nos dice, mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. ¿Sabías tú que no se nace siendo un hijo de Dios? ¿Sabías tú que no se nace siendo un hijo de Dios? ¿Sabías tú que no se hace uno un hijo de Dios en un rito? Entonces, hay que bautizar al niño rapidito para que no se lo lleve el diablo, para que deje de ser un hijo del diablo. ¿Sabía usted que no por bautizarse se convierte a un niño en un hijo de Dios? Eso es lo que dice este texto, versículo 13. Estos no nacen de la sangre, es decir, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Nos hacemos hijos de Dios por un derecho que Dios nos da cuando creemos y le recibimos. En este texto Juan le da un portazo en la cara a los judíos que creen que por ser judíos entonces ellos son hijos de Dios. Yo tengo sangrecita judía, entonces soy un hijo de Dios. Y Juan les dice, no es por sangre, pero también le da un portazo a los griegos de su época que creen, y aún a los gnósticos que ya estaban empezando a aparecer en la época en que Juan escribe el Evangelio, que creen que es a través de la razón, que es a través de mi voluntad, que yo puedo llegar a encontrar a Dios, que yo me puedo convertir a mí mismo en un hijo de Dios. Y Juan les dice, no es posible. No nacen ni por voluntad humana, no nacen por sangre, ni por deseos naturales, sino que nacen de Dios. Nacen de Dios. Tú eres un hijo de Dios porque has nacido de Dios. Tomás es un niño de 8 años que ha tenido que sufrir mucho los embates y el dolor de sus amigos en el colegio. Tomás es un niño adoptado y todos los días sus amigos se lo recuerdan. Y como no hay personas más crueles en el mundo que los niños, todos los días le tocan esa herida. Y Tomás está cansado, Tomás llega llorando al colegio, a su casa. Tomás está muy confundido, se siente rechazado, se siente confrontado ante esa realidad. Un día está en su casa, en el computador, y por alguna razón ve en el Facebook de sus padres, de sus padres, un mensaje, y es un amiguito de él burlándose de él nuevamente. Su papá pasa por el frente del escritorio y ve a Tomás llorar con un llanto, de esos llantos que no son escandalosos, pero que son del alma, que son sollozos profundos del alma. Papá se sienta, pone a Tomás sobre sus piernas y le dice lo siguiente: Tomás, todos esos niños le cayeron encima a sus padres, pero a ti nosotros te escogimos. Tú no nos tocaste a nosotros, yo te escogí a ti. Mamá y yo te vimos entre muchos y decidimos que queríamos que tú y no él, ni ella, fueras nuestro hijo. Todos los demás les cayeron encima a sus padres, pero tú eres elegido para ser mi hijo.
Eso somos nosotros delante de Dios. Hijos adoptados delante de Dios. Y a Dios no le tocó hacernos sus hijos. Dios nos eligió, nos escogió para que fuéramos sus hijos. Y no aquel, ni aquel. A mí, ¿por qué? No tengo ni idea. Pero me eligió para ser su hijo. Nací de Dios mismo. Nací de Él. Somos hijos de Dios. No por voluntad nuestra, no porque éramos muy inteligentes, no porque nacimos en el hogar en que mi papá también era cristiano y mi abuelito también y mi bisabuelo. No se trata de eso. Dios te vio a ti en tinieblas y te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y tú que no eras hijo, hoy Dios te dice, hijo. Somos hechos hijos de Dios por su elección, por su deseo, por su voluntad. Cuando estaba estudiando este pasaje, me era difícil encontrar la relación entre el tema de la luz y en el tema de los hijos. ¿Cómo relacionar? ¿Qué estaba pensando Juan cuando nos habla de que Jesús es la luz verdadera y luego nos habla de que el Hijo de Dios fue rechazado y que luego otros lo recibieron? ¿Cómo cojo esto y lo engancho? ¿Cómo se relaciona el tema de la luz con recibir a Jesús y ser hijos de Dios? Básicamente es que la historia es mucho más larga que lo que se nos narra aquí. Y lo que Juan nos va a decir más adelante es que finalmente en el rechazo de Jesús por parte de la humanidad estamos representados todos nosotros. Todos nosotros en algún momento ha experimentado el vil rechazo. Mujeres que se casaron ilusionadas con un hombre que les prometía cielo, tierra y mar, y algún día les dijeron, chao, te vi, no me sirves, tengo otra mejor, y experimentaron el rechazo. Algunos de nosotros que tal vez sufrimos en alguna etapa de la vida porque éramos un poco raros, extraños para los demás, por gordos, por flacos, por demasiado altos, por demasiado pequeños, porque teníamos ojos grandes, porque teníamos ojos pequeños, por infinidad de cosas, y experimentamos el rechazo. Porque nos reímos muy duro, porque nos reímos muy pasitos, porque somos muy serios, porque somos muy divertidos, porque somos muy amorosos, porque no lo somos. Rechazo. En el rechazo de Jesús todos nosotros estamos representados y hemos sido rechazados también por los hombres. Pero lo que Juan quiere vivir en esta realidad y presentarnos en este texto es que, mis queridos hermanos, nosotros no solamente somos víctimas, porque vino el Hijo de Dios y vino a nosotros y le rechazamos, le crucificamos, quisimos apagar su luz, lo rechazamos. Así que no solamente somos víctimas, sino que también somos culpables. Porque la luz vino al mundo, porque el Hijo de Dios vino al mundo y nosotros no le reconocimos y nosotros le rechazamos por muchos años. Pero mientras Jesús era rechazado por nosotros, rechazado de tal manera que fue llevado a una cruz donde mueren los criminales, rechazados en un lugar llamado Gólgota donde van todas aquellas personas que no deseamos en la sociedad, ladrones, sicarios, pedófilos, fue llevado allá al lugar del rechazo, al lugar del escarnio, mientras Él era rechazado por nosotros y moría en la cruz. ¿Sabe qué estaba haciendo? Dando el único sacrificio que Dios no rechaza, ni rechazó. El único sacrificio aceptable delante de Dios por el perdón de nuestros pecados. Porque todos nuestros esfuerzos, todos nuestros sacrificios por llegar a Dios, por voluntad humana, como nos dice el verso 13, por sangre, por deseos naturales, nada de eso es aceptable delante de Dios. Mientras que Jesús estaba siendo rechazado por los hombres en la cruz del Calvario, el Padre estaba aceptando su sacrificio perfecto, Él que vivió como un hombre perfecto, Él que cumplió lo que la ley decía acerca de Él, Él que es el hombre, el Hijo de Dios, hombre perfecto, sin pecado. Ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario estaba siendo aceptado por el Padre. ¿Saben para qué?
para que en la cruz y en su sacrificio tú y yo fuéramos reconciliados con Dios. Porque mis queridos amigos y hermanos, sin Cristo, tú y yo somos rechazados de la presencia de Dios. Es lo que dice la Biblia, enemigos de Dios. Enemigos de Dios, porque Dios es un Dios santo y nosotros somos pecadores. Y no hay forma en que un hombre pecador pueda estar ante un Dios santo y tener una relación con un Dios santo. Y nos constituimos en enemigos de Dios. Pero en la cruz de Jesús abrió sus brazos para, como dice Romanos capítulo 5, reconciliarnos con Dios. Convertirnos a nosotros por medio de la fe en Él, en hijos de Dios, adoptados por el sacrificio de Jesús. Hijos de Dios que ahora podemos vivir delante de Dios, como dice también la Escritura más adelante, como aceptos en el amado, como hijos a los cuales Dios ya ve y no los rechaza, sino que nos ve a través de Jesús que se para enfrente de nosotros, y cuando Dios nos ve a nosotros, nos ve a través de Cristo y su sacrificio, y nosotros que antes no éramos pueblo de Dios, que antes éramos nación ajena a Dios, que antes éramos enemigos de Dios, ahora por medio de Jesús y la fe en Él somos reconciliados con Dios, somos llamados hijos de Dios, se nos ha dado el derecho de ser hijos de Dios por su sangre, por su obra en la cruz del Calvario, de tal manera que ahora tú y yo podemos ir a la presencia del Padre y decirle papá, y entrar por el velo que Él rasgó en su muerte, en su cuerpo, y entrar a la misma habitación de Dios y escucharlo a Él y hablarle a Él como un hijo le habla a un papá, confiadamente ante el trono de la gracia, dice Hebreos. Esa es nuestra realidad hoy día como hijos de Dios. ¿Todo por qué? Por la obra de Jesús en la cruz del Calvario, que nos reconcilió con Dios y que ahora nos ha dado el derecho de ser hijos de Dios. Esta es una palabra para quienes se encuentran en oscuridad, para quienes están en oscuridad y están cansados de prender fósforos para alumbrar su camino, para quienes se hallan en tinieblas y están cansados de prender fósforos en relaciones sentimentales, creyendo que eso sí les va a alumbrar el camino. Esta vez sí. Aquellos que están encendiendo fósforos en buscando otras religiones o buscando cosas que le den un poquito de luz. Aquellos que están yendo y se están esmerando y que creen que a través de la razón van a poder encontrar el camino. Son solamente fuegos artificiales. No te van a alumbrar el camino. No te van a llevar a Dios. Esta es una palabra para quienes andan en oscuridad, que reconocen esta mañana que están en tinieblas en su corazón y que necesitan profundamente una luz en su vida porque no saben para dónde van, porque no logran entender el propósito de sus vidas, porque no logran entender de qué se trata esta vida. Esta es una palabra para estos a los que Él vino. Es una palabra que te dice de parte de Dios, hay una luz verdadera y aquí está entre nosotros. Y Él te invita a recibir su luz, a Él que es la luz, y dejar que Él sea quien guíe tus pasos, que ilumine tu camino. Él es la luz verdadera. Ven a Jesús. No enciendas más luces, no camines con fósforos, por favor, detente, no te han funcionado y no te van a funcionar porque nadie en esta tierra fue diseñado para hacer luz. Solo Él es la luz, de tal manera que todo lo demás serán luces falsas. Ven a Jesús, quien es la luz del mundo, para que alumbre en tus tinieblas y te llame a salir de ellas, te rescate de ese hoyo de tinieblas de tu vida y puedas ver el mundo y la realidad espiritual como es. Que puedas aprender a amar a Dios, que aprendas a vivir para Dios. Esta es una palabra también para los rechazados. Los rechazados que han sentido el dolor de no dar la talla. Los rechazados que se sienten como los raros en algunos lugares. Esta es una palabra para los rechazados
que viven tratando de complacer a las personas para que no les rechacen. Yo transité ese camino muchos años, tratando de complacer a aquel, siendo un buen estudiante, siendo un buen muchacho, para tratar de comprar el abrazo, el afecto, el amor de alguien. Esta es una palabra para los que son o los que transitan ese camino, que compran afecto, que compran adopción, que compran amistad, que compran familia. Es un mensaje para ti que estás así y es un mensaje en que Jesús dice, ¿sabes? Yo te entiendo. Yo vine a los míos y los míos me rechazaron, no me recibieron. Pero también es un mensaje que te dice, en la cruz de Cristo tú encuentras el lugar donde tú puedes reconciliarte con Dios y donde tú te conviertes en un hijo de Dios y donde tú puedes empezar a ver tu propia realidad ya no marcada por una identidad de lo que tú eres y de lo que necesitas ser para otros, sino lo que Dios dice que tú eres en Él, hijo de Dios, amado de Dios, oveja de su prado. Tú eres un hijo de Dios. No importa aún si tú mismo has rechazado a Dios por años. Él se acerca hoy a ti y te dice, hijo. No importa aún si tú estás con la prostituta, si estás sentado en el bar y aún la noche anterior hiciste lo que sabes que no agrada a tu padre y estás invirtiendo tu vida en lo que no es la vida y te estás destruyendo y estás caminando de espaldas hacia Dios. Todavía el hijo pródigo que estaba allá en ese bar con esas prostitutas, dañando su vida, todavía era un hijo de Dios. Y hoy Dios te dice, si tú eres ese hijo que está fuera del camino, que está dando la espalda a tu papá, vuelve a mí. Yo soy tu padre, tú eres mi hijo, no vas a vivir mejor fuera de la casa, vuelve a casa, vuelve a casa, a un mundo que es huérfano. Dios les dice, hijos. Jesús es la luz verdadera. Ven a la luz. Jesús transitó el camino del rechazo, pero Él te reconcilió con el Padre y en Él eres un hijo amado de Dios. Eres acepto en Él, no rechazado, acepto en Él. Sí, como eres. Sí, aún en tu pecado y en tu realidad de que no eres lo que Dios quiere que tú seas. Aún así, eres un hijo amado de Dios. Padre, te damos gracias a ti esta mañana. Vuélvenos a ti que eres el centro, Señor. Vuélvenos, Señor, a ver que no hay otras luces, que no hay otro camino. Vuélvenos a ti para darnos cuenta que solo tú eres la luz verdadera. Todo lo demás que llamamos luz son luces falsas, son luces que se van a extinguir con el tiempo, con el uso, con la experiencia. Ayúdanos a entender que es tonto creer, Señor, que así como es de tonto pensar que podemos poner, Señor, un bombillo en la calle para que alumbre el día, que así muchas veces vivimos nuestras vidas, Señor, creyendo, teniendo el sol, teniéndote a ti, Señor, como la luz verdadera. Vivimos nuestra vida tratando de encender fósforos para alumbrar el camino, Señor. Por favor, Señor, tú dices que a los que te recibieron, a los que creen en tu nombre, tú les has dado el derecho de ser hijos de Dios. Y si esta mañana en este lugar hay personas que han rechazado al Hijo de Dios, que han rechazado a Jesús como la luz verdadera, pero que hoy una vez más Dios está aquí diciéndote, yo soy la luz verdadera.
Tan cercano está de ti que te dice Dios que si tú recibes su nombre, que si tú crees en su nombre, entonces Él te dará el derecho de ser su hijo. Y si oyes hoy mi voz, dice el Señor, no apartes tu corazón. Ven a Jesús, renuncia a tus tinieblas y ven a la luz del Evangelio, a la persona de Jesús. Esta es una palabra para aquellos de mis hermanos que están en tinieblas. Jesús es la luz verdadera, ven a Él. Deja que Él sea la lámpara a tus pies, que Él sea lumbrera a tu camino, que Él sea quien guíe tus pasos, que sea el que te conduzca a la vida. Esta es una palabra para los que han experimentado el rechazo y que no se sienten dignos y que están comprando amor y que están haciendo cosas para ganar la complacencia de otros. Para ese camino, no tienes que vivir así. Tú eres hijo de Dios. Dios te dice, te doy el derecho a ser mi hijo por medio de la fe en Jesucristo, porque te elegí a ti, no a otros, y tú estás aquí esta mañana, porque te quiero a ti. Y yo si te acepto en Cristo Jesús, eres acepto en Él, eres hijo de Dios por medio de la muerte de Jesús. ¿Qué otro título más grande que eso hay? ¿Qué otra cosa más extraordinaria que ser aceptado por el Dios del universo? Él te acepta, Él es tu Dios, Él te ve en la persona de Jesús y te llama hijo. Y si estás andando como un hijo pródigo, yendo tras otros lugares, tras otras cosas, todavía sigues siendo hijo de Dios. Pero vas a sufrir, estás sufriendo disciplina de Dios. Vuelve a casa, vuelve a casa. No hay mejor lugar para vivir nuestra identidad como hijos de Dios que no sea la casa del Padre. Vuelve a casa. Señor, gracias por tu palabra y ayúdanos que ella ilumine nuestro camino, como dice el Salmo 119. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Ayúdanos, Señor, a ver tu luz y a caminar bajo tu luz. Ayúdanos a vivir bajo la identidad que tenemos, hijos de Dios, para no tener que mendigar amor, aceptación de otros, sino para vivir libres, para amar a otros, porque nos sabemos amados por Dios. Martilla y asegura esta palabra en nuestro corazón, que se funda, Señor, en nuestra alma, para vivir así, Señor, delante tuyo. Te damos gracias, Señor, en esta mañana, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.